Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Yo soy Rafa Fernández y esto es El Tribuno. Hello, hello. Bienvenidos a este directo donde vamos a dar los últimos detalles sobre Perú y sobre Brasil. Sí, ¿qué dice Bolsonaro a todo esto? ¿Qué dice Pedro Castillo? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre en los políticos españoles que también están hablando, están diciendo que dijeron una cosa y que ahora dicen otra? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Habéis entrado en el directo de Azucena, muchos de vosotros os he visto por allí, en el canal Top 10 o Top 10 Live. Y os ha contado pues cositas personales, porque detrás de la persona que veis, es decir, nosotros, pues hay una historia, hay un día a día, hay un momento de alegría, un momento de tristeza y hay muchos momentos, Por eso a veces en esta plataforma hay que saber nadar y guardar la ropa. Unos no continúan porque la plataforma los censuró. Y otros, de momento, pues bueno, vamos serpenteando y, bueno, vamos guardándonos de los obstáculos y haciendo lo que podemos buenamente. A veces no es tan fácil estar aquí, ya os lo digo con conocimiento de causa. Pero antes de empezar, porque yo sé que luego muchos os iréis y muchos luego estaréis interesados, otros os quedaréis, quiero poneros esto antes de empezar con las noticias. Así que cuando acabe el vídeo, empezamos con las noticias. Dentro vídeo. Bueno, ya habéis visto el vídeo. Dice Progrematrix, ¿ese quién es? Pues no lo sé quién es. Alguien. Ya sabéis, si os queréis venir a este viaje, pues bueno, ya tenéis la información en la página historyplanettravel.com. Podéis entrar ahí o bien podéis enviar un
un correo electrónico, a ver si lo tengo por aquí, a historyplanettravel@gmail.com. Se están acabando las plazas. Yo no te meto prisa, pero se están acabando. Se están acabando. Y este año no quiero ampliar plazas, ¿vale? Porque el año pasado ya fuimos 23. De 15 que íbamos a ir, hemos ido 23 y para nosotros es mucho rollo porque queremos algo muy personal, muy así, muy cuadriculado, muy exclusivo y algo VIP, porque esto es un viaje VIP. Es decir, puede ir cualquiera, si te apuntas y hay plaza, pues tírale. Si te apuntas y ya no hay plaza, pues lo siento mucho porque no voy a ampliarlas, lo siento, pero no voy a ampliar, salvo que alguien se quede desemparejado y de 15 pues tengamos que subir a 16 plazas, pero ya está. Es decir, no vamos a subir más plazas este próximo año porque ya es mucha gente, ya es mucha gente para mí y yo quiero que sea algo exclusivo, ¿eh? Algo VIP. No es que las personas que vengan sean VIPs, porque todos sois VIPs para mí, pero no voy a querer ampliar más ese viaje. Bueno, vamos a empezar con el directo. Vamos con Pedro Castillo. Con Pedro Castillo. Bueno, aquí tenemos información. El gobierno de Jair Bolsonaro ha felicitado al nuevo gobierno que entra, que es la vicepresidenta de Perú, que ahora asume el cargo como presidenta de Perú. Y te puedo decir que, bueno, la cosa está muy bien, porque esa Cancillería, vamos a ir con Brasil, esa Cancillería afirmó en un comunicado que el presidente Jair Bolsonaro consideró como incompatibles con el conjunto normativo constitucional del Perú las medidas anunciadas este miércoles pasado por Pedro Castillo, que dictó el cierre del Congreso. El gobierno de Brasil pues, le ha deseado éxito en su futuro mandato a la vicepresidenta del Perú, Dina Boluarte. Ahora te diré quién es. He hecho un vídeo al respecto, pero muy cortito. Y aquí lo vamos a ampliar y vamos a extender todo esto más porque yo creo que es importante cubrir este tipo de noticias de cómo la ultra izquierda se está haciendo con países. Muchos están celebrando que Pedro Castillo haya sido destituido, se haya ido, se haya autodado un golpe de Estado, pero es que quien entra todavía es peor. O sea, vamos a ver. Luego hablaremos de un poquito de Cristinita, de nuestra amiga Cristinita Fernández de Kirchner. Vamos a hablar de ello. Pues bueno, Dina Boluarte debe de asumir la jefatura del Estado tras la destitución de Pedro Castillo, el Chapulín Colorado. No sé si habéis visto el vídeo anterior, pero es simpático. La Cancillería brasileña afirmó en un comunicado que el presidente Jair Bolsonaro consideró como incompatibles, ya lo he dicho, el conjunto normativo constitucional de Perú las medidas anunciadas que Castillo había dictado el cierre del Congreso y el nombramiento de ese gobierno de emergencia. Estas medidas tomadas por Castillo, según el gobierno brasileño, representan una violación a la vigencia de la democracia y del Estado de Derecho. Asimismo, la nota dice que Brasil sigue con preocupación la situación política del Perú y espera que la decisión constitucional del Congreso de destituirlo y sustituirlo por Boluarte garantice el pleno funcionamiento del Estado democrático en Perú. Han huido sobrinos de este señor, familiares de algunos ministros, están huyendo en masa y los están deteniendo. Los están deteniendo por malversación de fondos, corrupción política, blanqueo de dinero, promoción del narcotráfico. O sea, no tiene desperdicio. O sea, yo creo que lo próximo que puede pasar en España será eso, que tengamos un presidente así. El gobierno brasileño manifiesta su disposición a seguir manteniendo las sólidas relaciones de amistad y cooperación que unen a los dos países y le desea éxito a la presidenta Dina Boluarte en su misión como jefe de Estado peruano. Esto concluye la nota. Esta es la nota que ha enviado Brasil a Perú. El presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, todavía no se ha pronunciado acerca de los acontecimientos que ocurrieron hoy en Perú. ¿Por qué?
porque Pedro Castillo pertenece pues, a ese foro de Sao Paulo, a ese foro de Sao Paulo de izquierdas, donde se quieren apoderar de América. No lo dudes, amigo. Si eres de América, me da igual del país que tú seas. Pero esta gente se quieren apoderar de tu nación, de tus recursos, de tu libertad, de tus medios de prensa y de tu todo. Esta gente, sí, los del foro de Sao Paulo. Bueno, tras lo que la mayoría del Congreso peruano calificó como un intento de golpe de Estado, Castillo fue destituido y detenido en la sede de la prefectura de la Policía de Lima. Castillo dictó este miércoles disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia nacional horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia, es decir, destitución, para apartarlo de la jefatura del Estado. Qué curioso, ¿verdad? Bueno. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Yolanda Díaz, que está en el gobierno de España, que es la vicepresidenta del gobierno, hablaba hasta ahora, el presidente de Perú, como una brizna de esperanza. Es decir, conociendo todas sus debacles en Perú, su tráfico de influencias, todo su blanqueo de capital, toda su malversación de fondos, ascendió militarmente a ciertas personas que no tenían ni puñetera idea de militares, del ejército. Vamos, esos no habían visto ni una escopeta de tapones. O sea, nada. O sea, ¡caca! Nada de nada. Pues él los ascendió. Pues bueno, esta señora, esta vicepresidenta del gobierno, lo calificó de esa brizna de esperanza. ¡Oh, para Perú! Yo quisiera saber qué sabe de Perú esta señora y qué interés tiene. Y lo poco que ha sabido, porque ha tenido comunicación de quién era Pedro Castillo, califica de brizna de esperanza. La toma de posesión de Pedro Castillo es una brizna de esperanza para Perú y América Latina. Es una oportunidad para la democracia, la elección de un presidente que viene de abajo. Muchos aciertos y suerte en esta nueva etapa. Esto fue un tuit de Yolanda Díaz que está fechado el 28 de julio del año pasado. Un tuit que más de un año después se le ha vuelto en contra después de que el hasta ahora presidente de Perú haya sido detenido tras dar un autogolpe de Estado. Pues bien, estos aplausos y estos besos que le da y arrumacos que le hace a Pedro Castillo le han granjeado una ingente y una brutalidad y cantidad de críticas y zascas en redes sociales a los dos líderes de la izquierda. Bueno, dice, aquí tenéis a Yolanda Díaz apoyando a un presidente que directamente ha tenido que huir de su país por intentar dar un golpe de Estado. Esto recordaba pues, a una usuaria en la red social de esta gente. La brizna está detenida. Se os acaban los hermanos comunistas. Bromeaba otra usuaria y suma y sigue. ¿Nos das tu opinión sobre el golpe de Estado en Perú? Preguntaba otro en la misma red social. El demócrata que vino de abajo ahora está detenido por golpista. Desde arriba. Esto es impresionante. Fíjate, como llevo ya tiempo, llevo ya un año, bueno, no tiempo, no 10 años, pero llevo ya alrededor de un año diciendo, señores, se termina esto, se termina esto, porque no hay cuerpo que lo aguante. No hay personas que comulguen con esto, ni los propios votantes de esta gente. No van a comulgar con esto. Que tú tengas la oportunidad de acceder a algo y que llegue un político, te quite y te ponga a otro que no sabes tú ni quién es, ni el que se pone dice, ¿qué hago yo aquí? Simplemente por ser un familiar, un amigo, etcétera. Cuidado con esto, porque esto lleva a la deriva a las naciones, lleva a deriva a la economía de un país y lleva a la deriva institucional y constitucional de los países. Y esto hay que ir acortándolo. Muy importante.
Pero bueno, vosotros sois personas que esto lo estáis viendo desde hace tiempo, vamos. Muy tontos no sois. Sois personas despiertas, ¿eh? Sois gente despierta. Bueno. Cristinita de la Argentina, ¿viste? Bueno. Cristina Kirchner, condenada. ¿Cuál será su estrategia y qué se espera de su futuro? Pues bueno, esta señora, que es la vicepresidenta de Argentina, le fue hallada culpable de fraude y corrupción durante el tiempo en que gobernó. Vaya, lo decía la oposición. Milei también ha hablado de esto. Pero no pasa nada, es un loco, porque como va así despeinado, es un loco, sí. No irá a la cárcel debido a sus fueros, cuidado, y podrá postular a cargos públicos mientras dure la apelación. ¿Cómo queda el escenario político en Argentina? Pues bueno, en medio de una gran expectativa en torno a la suerte de las políticas más polarizantes de la actualidad argentina, un tribunal condenó el martes 6 a la vicepresidenta Kirchner a 6 años de prisión y la inhabilitó a perpetuidad para ocupar cargos públicos tras hallarla culpable de fraude y corrupción cuando presidió Argentina entre los años 2007 y 2015. ¿Qué me dices? Bueno, esto ya era hora de que la justicia argentina hiciese lo que tiene que hacer. Vaya. Luego dice, mafia judicial, la condena contra Cristina Fernández llega en plena guerra civil. Estos son los medios de prensa que apoyan el globalismo, que apoyan la Agenda 2030 y que están apoyando absolutamente todo el foro de Davos, el de Sao Paulo y el de todas estas bazofias, porque son bazofias, que lo único que hace es destruir todo lo que viene siendo... Pero espérate, porque Yolanda Díaz, la que os acabo de mencionar, la vicepresidenta de España, dice lo siguiente. Yolanda Díaz viaja a Buenos Aires para asistir a un acto de apoyo a Cristina Fernández. O sea, si la justicia la halla culpable de corrupción, malversación y todo este tipo de cosas, pues bueno, llega la vicepresidenta y la ministra de Trabajo hoy en día, Yolanda Díaz, que participa este próximo lunes en una reunión del Grupo de Puebla en Buenos Aires, convocada inicialmente como un debate sobre democracia. Eso, Puebla, se me había ido de la olla. Bueno, es un debate sobre democracia, yo te quito todo lo que puedo y eso es democracia. Bueno, pero que ha sido reformulado como un acto en solidaridad con la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, condenada este martes por un caso por corrupción. La reunión a la que Díaz fue invitada hace un mes ha sido formulada por iniciativa del presidente argentino Alberto Fernández. Ha informado el Grupo de Puebla. Además del propio Alberto Fernández, también asistirá el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿cómo no? Y 4 expresidentes de países latinoamericanos. El encuentro servirá para denunciar que Cristina Fernández ha sido víctima de un juicio político orquestado por la derecha con operadores de la justicia y medios de comunicación para sacarla del debate democrático. ¿Perdonen? Si Argentina es toda de izquierda, si está todo comprado, si los medios, no hay ningún medio que diga nada correcto, o si los hay, aquí los desconocemos. Entonces, ¿qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo algunos medios de comunicación? Que sois un poco... No. Hay otro comunicado de prensa que dice mafia judicial, la condena contra Cristina Fernández llega en plena guerra civil argentina, como si esto, wow, han vuelto las Malvinas, ha vuelto la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la condena contra Fernández de Kirchner divide a la sociedad que, por un lado, aplaude el combate a la corrupción y, por el otro, denuncia la utilización de la justicia con fines políticos. La sentencia
no pilló desprevenida a Cristina. A Cristinita no la pilló. Minutos después de que se confirmara la pena de 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua por defraudación al Estado contra la expresidenta y actual vicepresidenta argentina. Ella tenía su discurso preparado, decía, la condena ya estaba escrita. Está claro que las ideas eran condenarme. Bueno, puedo poner un acento argentino, pero me saldría fatal, me saldría como un palo. Dijo Fernández en su canal de YouTube y apuntó a que los jueces y los medios forman parte de un estado paralelo que domina a la Argentina. ¿Perdón? Si los que estáis dominando y empobreciendo a uno de los países más ricos del mundo sois vosotros, los políticos corruptos. Tengo un amigo, Fede, que no sé si me estará viendo, que cada vez que me habla me dice, si venís acá, con 1.000 euros sos rico. O sea, con 1.000 euros, que aquí no haces nada con 1.000 euros que no haces nada. Si vas a Argentina con 1.000 euros, vos vivís 4 o 5 meses. Fíjate cómo está devaluada su propia moneda y cómo han privatizado cosas y cómo han expulsado empresas y cómo se han dejado comprar y cómo han dejado manipular uno de los países más ricos del mundo y de los más ricos de América. No se te olvide, Argentina dio de comer a España en los años 50 después de la Guerra Civil, cuando España estuvo devastada por la contienda fratricida. Sí, Argentina envió bueyes, vacas, leche, trigo, cereales, materia prima. Sí, a Argentina. ¿Por qué? Porque lo tiene. Porque lo tiene. Y es curioso cómo un país que produce reses, la carne argentina es brutal, tienen que comprar carne de fuera. ¿Perdona? Bueno, esto es algo que nunca entenderé. Bueno, sí lo entiendo, pero no entiendo cómo esa argentinización, mal llamada argentinización, de esas mafias, pues bueno, no se ha cortado antes. Pues bueno, dice que hay un estado paralelo y una mafia judicial. ¿No suena esto en España? ¿No suena que con la ley del sí es sí, la ministra Montero calificó a las juezas de machistas y una mafia de la extrema derecha? Y que Vox está detrás y Franco asoma la cara por los pasillos del Congreso. Estos tienen el rollo de esta conspiración judeomasónica, reptiliana, Anunnaki. ¿No os parece? Cuando algo va mal en contra de ellos, todo es ultraderecha, la culpa es de Franco, de los nazis, de Hitler, de ¿qué dices? La justicia está ahí para cumplirla y las sentencias están para cumplirlas. Ya está, no hay que darle vueltas. Si yo robo algo, Javi, mira lo que tengo. Javi Ryder, mira lo que tengo. Si es que... Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que siempre es el de enfrente. Ayer hablaba con una persona, y esto es un dato curioso. Y era bueno, una conversación un poquito así, y dije pues que Julio Anguita pues, sería para esa persona un buen político, pero percibió dinero de la Unión Soviética. Esto lo sabemos todos, búscalo. Con lo cual, honradez. Si tú no lo declaras, no lo dices públicamente, no eres honrado. Otra cosa es que digas, oye, estoy recibiendo dinero de la Unión Soviética. Que lo sepas. Julio Anguita. Y la forma de defenderse de este tipo de personas no es justificar lo que tú le estás diciendo o razonarlo, es atacar al de enfrente. Sí, pero tú me dirás que Bolsonaro y Donald Trump y tururú, y dices, hay que justificar un poquito, y no atacar al de enfrente, porque atacar al de enfrente es lo más barato, lo más fácil. Pero a mí, como buen historiador, cuando algo me lo rebaten, me gusta tomármelo bien y sobre todo escuchar, analizar y defender mi postura a nivel histórico. Pues mira, ocurrió esto, ocurrió lo otro, esto no es así, aquello sí es así, lo de más allá no es así. Pero no digo, no, pues el otro era peor porque el otro... No, es que eso no... Eso cuando eres... tú estabas en esa conversación, ¿verdad, Nelo?
Nelo, dale besitos a tu madre, felicidades a tu madre, felicidades a todas las concepciones, a todas las conchas, conchis del mundo, ¿eh? A todas. Nelo, I love you. Es como un hermano. Nelo es como si fuera mi hermano, pero es algo más joven. Yo soy el guapo y él ha tocado ser el feo. Esto lo sabemos todos y no pasa nada. Nelo, saludos. Nelo estaba en esa conversación y a veces atacar al de adelante, ¿no? Porque usted lo hace mejor, no, usted lo hace peor, porque lo mío es lo mejor. Y entrar en esos debates es vil, absurdo y poquita cosa, poquita cosa. ¿Eh? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pues bueno, ¿qué es lo que está pasando? Yo os estoy anunciando desde hace un tiempo, no porque yo tenga una bola de cristal, porque yo no tengo una bola de cristal, amigos, yo no tengo una bola de cristal, ni pretendo ser un profeta, ni Nostradamus, ni voy a escribir las centurias, ni muchísimo menos. Ni tengo pues, un advenimiento del Señor y ha venido el arcángel Gabriel y me está dando la solución al tribuno. No, 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 esto no es así. Pero cuando estás analizando noticias diariamente, yo me levanto y me acuesto todos los días leyendo noticias, a excepción cuando veo alguna serie para desconectar o veo alguna película con la familia, de lo que sea, o veo, pues, oye, veo programas de YouTube, vídeos de motos, porque yo tengo un canal de motos también, ¿eh? Viaja en moto. Tengo un canal de motos y pues veo, pues oye, reviews de esta moto, de la feria de motos, del otro. Yo soy motero y me gusta. Pero me paso todo el santo día analizando noticias, viendo noticias y no yo solo. No, no. Azucena también. O sea, imagínate eso al cuadrado. Compartiéndonos noticias, viendo la noticia, la televisión, lo otro. ¿Ya has visto esto? Tal, mira, pam, te la paso, lo otro, no sé qué, pum, yo te la doy a ti también. Venga, pam, pim, pum, amigos, seguidores que me envían información analizando tal cual, pim, pam, pum, 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 pum. Y ves el espectro mundial de cómo va, sube, baja y todo ese tipo de cosas. Y ya llevo un tiempo diciendo, señores, esto se termina. Esto se termina. Esto se termina. Pero esto se termina no porque yo lo diga, sino porque se termina. O sea, es que llegará un momento en que la gente dirá, oye, ya está bien. Es decir, no que la gente se alce, no que la gente se rebote. La gente está rebotada. Pero muy diplomáticamente la gente en las urnas va a decir, no, basta ya. Pero en muchos sitios. Y fíjate, cuando un gobernante se ve así, con la mano al cuello, como Pedro Castillo, esto es lo que le puede pasar, que lo detengan. Que lo detengan. Evidentemente, todo esto va a ir sucediendo y seguirá sucediendo. Dice Javi Ryder, dice, madre mía, necesitáis un descanso. Mira, Javi, te voy a decir una cosa. Esto ya es personal, esto ya es personal. La semana anterior estuve llevando pues unas personas por España, mostrándoles España. Vino la compañera Alba también. Ella también conoce muchas cosas de España. Y yo desde allí estuve dando noticias desde cada ciudad, desde cada sitio, haciendo shorts en la puerta del hotel, en la habitación, en los salones aquellos tan chulos. Lo habéis visto los que me seguís. Y he vuelto, no he descansado, sigo. Yo llevo ya con las pilas cargadas, pues no lo sé cuánto tiempo ya. Hablamos de años, no de meses, de años, de años. A veces, y esto es un hablar, ¿no? Un poner, como dicen en Andalucía, ¿no? Una suposición. A veces yo en mi canal de motos pues salgo, ¿no? Porque yo grabo mis rutas, grabo mis reviews de cómo cambio esto, de cómo hago lo otro, tal. De hecho, ahora pronto tengo que hacer un cambio de aceite a la moto, que lo voy a hacer yo. Y bueno, pues lo voy a hacer, lo voy a grabar para vídeo, lo subiré al canal y a veces pienso, y de hecho a la audiencia de mi canal de motos ya le he preguntado, oye, ¿qué queréis? ¿Programas de viajes? ¿Programas de esto? No, queremos programas de viajes.
Claro, viajar es costoso, es muy costoso, muy costoso. Y ha dicho, bueno, vale, pues oye, pues haremos un viaje largo. Y llevo ya tiempo planteándolo, ¿no? Y eso yo creo que va a ser mi desconexión. En el momento en que yo coja una semana sin nadie, con mi moto, y me pueda ir a grabar la Transpirenaica, la Ruta de la Plata, el sur de España, el Levante, la ruta a Portugal, que sean 4 o 5 días, no van a ser más, porque no voy a tener tiempo para más, sin grabar en este canal, sin hacer nada en este canal, olvidándome de todo. Yo creo que voy a ser súper feliz. Voy a ser súper feliz. Tenemos aquí a Flavio, dice, vamos a ver que tenemos aquí un donativo de Flavio, y dice que detengan a Castillo no quiere decir que todos los pueblos actúen igual. Y además ni siquiera estamos seguros de que los votos son los que son. Estoy de acuerdo contigo, amigo. Estoy totalmente. No podría estar más de acuerdo contigo. Mira lo que dice Nelo, dice, doy fe, no paras. Y es verdad. Dice, dice como esto no se termina, Rafa, vamos a acabar pobres y felices. Sí, pobres y felices. En fin, esto es un poco lo que... En fin, yo qué sé. Esto es un poco el día a día, mi día a día, ¿no? Y esto es lo que hay, chicos. Esto es lo que hay. Uno hace lo que puede. Y la verdad es que, como ha dicho Javi, necesitamos un descanso. No paramos. Estamos al pie de la noticia. Os pido que os paséis por el canal de Azucena, Top 10 Live. Lo voy a buscar aquí, si no os importa. Vamos a echarle una mano. Está muy tristona porque su canal a veces va bien, a veces va mal. Ella tenía un canal con 70.000 seguidores. Y bueno, pues a veces se me desmoraliza, fíjate, las cosas como son. Y a ver si os podéis suscribir de pago, porque ya pide 1 euro y pico por 1 euro, 2 euros, no llega a 2 euros. Suscripciones de pago. Y esto pues le va a subir la moral. Y es bueno ayudar a la gente, ayudar a la gente. Control V, YouTube, Azucena, ahí os dejo su canal, ¿vale? Os dejo su canal y el que pueda suscribirse de pago, que lo haga. Sin problemas, sin miedo. Pide 1 euro y algo, nada más. En fin, está un poquito así desanimada. Yo, ¿por qué me veo tan colorado? No lo sé. No tengo ni puñetera idea. Pero antes de irte, querido amigo, quiero que... a ver, esto no me deja. Sí. Pues ya me lío. Bien, chicos, yo ya me retiro. Os he dado todas estas informaciones importantes. Acabáis de ver el vídeo de el próximo viaje, el que se quiera venir. Mucha gente me dice, para el próximo, no, para el próximo. Yo ya no sé si voy a viajar a Egipto. Ya son 7 años. Ya son 7 años y tengo que parar.
tengo que parar un poco y seguramente yo no diga que este sea el último de mi vida, pero que quizá este sea el último en muchos años, en muchos, porque tengo otras ideas, quiero viajar en moto por el mundo, quiero hacer un montón de cosas sin dejar de dar noticias aquí, estar siempre pendiente de las noticias y donde me pille, dar la noticia, hacer mi short, pero seguir el viaje de la vida. Soy un nómada. Mucha gente me dice, bueno, Rafa, ¿y esto cómo lo haces tú? Pues bueno, lo hago simplemente porque soy un nómada. ¿Qué le vamos a hacer? Y por cierto, estaré aquí en Jaén, en España, bueno, en España no, en Jaén, hasta finales de febrero. Luego ya veremos a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? No sé si conocéis mi canal de motos, os lo voy a dejar aquí. Es Viaja en Moto. Os lo dejo por aquí. Hay cosas que igual no, ya ves tú, no os va a interesar porque son cosas de mecánica o de electrónica o de comparativa de motos, pero por lo menos los viajes que estoy haciendo, que no son gran cosa, bueno, está en Marruecos y tal, os lo dejo por aquí por si... Dice Platino, dice, no sigas, Rafa, que te estoy viendo, que te vas a quedar en Egipto de ilegal, que te veo venir. No lo sé. Bueno, han venido ya los vikingos, ya estaré escuchando a mamá. Estaban en otro lado, ahora han venido y ahora tenemos que hacer cena, acostar a los nenes, mañana cole y todas esas cosas. Si es que hay que seguir con la vida. En fin, chiquitines, si te vas a apuntar al viaje, ya sabes, History Planet Travel, que por cierto, Pepe, os podréis venir, tú y tu mujer. Porque yo ya te digo que no sé cuándo voy a volver. Pepe ya sabe quién es. Chiquitines, os quiero mucho, gracias y nos vamos. Venga, musiquita española. ¡Hasta luego!